y ahí tenemos nuestra reacción, ¿sí? Uno se oxida y el otro se reduce. Obviamente, el yodo para pasar de 0 a 5, hay 5 electrones en juego. Y el nitrógeno, cuando pasa de 5 a 2, ahí tengo 3 electrones en juego. Este está ganando 3 electrones, ¿sí? Eso es lo que me quiere decir el estado de oxidación, o en la magnitud que cambia el estado de oxidación me da esa información. Vamos a ver con esta, que es un poquito más complicadita. En esta Profe, reacción, sí. ahí no había que balancear la ecuación o esto no tiene nada que ver, No, digamos. no, sí se puede balancear. Hay un método que es el método del ion-electrón para hacer el balanceo, pero nosotros no vamos a ver este balanceo de ecuaciones redox en este curso. No es un tema que se va a tratar. Se va directamente a la parte electroquímica. Nosotros necesitamos ahora que ustedes identifiquen quién se oxida y quién se reduce, porque vayamos a ver una pila directamente, ¿sí? O sea que no tienen que aprender método de ion-electrón, eso no se va a evaluar, no se va a enseñar ni nada. Así que eso queda ahí, ¿sí? Yo lo único que necesito es que veas quién se oxida, quién se reduce y bueno, y tener una idea de cuántos electrones hay que transferir para llegar de una especie a otra. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos una reacción un poco más compleja, pero de todas formas hay cosas que nosotros ya sabemos y es muy sencillo, digamos, para nosotros poder explicarlo. La primera es que siempre que el oxígeno está combinado, tiene estado de oxidación -2. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí el oxígeno es -2, aquí el oxígeno está -2, aquí el oxígeno es -2, aquí también está combinado, es una sal, es -2, aquí no tengo oxígeno y aquí el oxígeno es -2. ¿Sí? ¿Qué otra cosa sé? Aquí acabo de aplicar nuestra reglita número 2. Ahora voy a aplicar la regla 3. Siempre que el hidrógeno está combinado es +1, excepto cuando tenga hidruros. Aquí no tengo hidrógeno, aquí tengo hidrógenos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a decir, aquí tengo un hidrógeno, entonces aquí el hidrógeno es +1. Aquí no tengo hidrógeno, aquí tengo un hidrógeno y aquí el hidrógeno es +1. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro metal, después qué otra especie tengo? Con la que pueda aplicar mi regla número 4, que es que los metales van a ser siempre positivos, ¿sí? Aquí la reglita que podría aplicar es esa, nuestra reglita número, siempre me olvido el número 4 de los metales, ¿sí? Tengo el manganeso, me parece que el manganeso aparece de dos formas, vamos al potasio mejor, que es el más sencillo. El potasio va a ser siempre +1, siempre que está combinado va a ser +1, o sea que aquí está +1, aquí el potasio está +1, aquí también este potasio es +1, aquí el potasio es +1, ¿sí? Y todos esos están como +1. Bien, vamos ahora a los otros elementos. ¿Quién nos está faltando asignar? Nos está faltando asignar manganeso y cloro. Así que vamos a asignar los estados de oxidación de esos dos. Violeta. Vamos con manganeso. ¿Qué estado de oxidación va a tener manganeso en esta molécula de manera tal que la molécula sea eléctricamente neutra? Porque los otros ya los conozco, que es el oxígeno. ¿Qué estado de oxidación va a tener manganeso? +4. Perfecto, el manganeso aquí es +4, ¿sí? Porque dos oxígenos negativos, para que se neutralice la carga, queda ahí +4. Y en esta molécula, el manganeso, ¿qué estado de oxidación va a tener? Este es el manganato de potasio. +6. Perfecto, aquí es +6. ¿Sí? Inclusive los manganatos son todos de valencia 6 y los permanganatos eran de valencia 7, si ustedes se acuerdan. No he Muy entendido, bien. profe, por qué en todos los potasios va 1. Porque fíjate la reglita que dice aquí. El número de oxidación de los metales es siempre positivo igual a su valencia, siempre y cuando esos metales estén combinados. Si vos vas a la tabla periódica vas a ver que el potasio tiene un único valor de valencia que es 1. Y siempre que esté combinado va a estar como +1. Nunca lo vas a encontrar Ah, como sí, sí, sí. +1. No ¿Sí? ¿Se tenía en entiende? cuenta la valencia, sí. Ajá, es por eso, ¿sí?
igual a la valencia. Siempre el estado de oxidación es igual numéricamente a la valencia, nada más que cuando hablamos de estado de oxidación hay que indicar el signo. Vamos ahora a escribir el estado de oxidación del cloro, que es la otra especie que nos faltaba. ¿Qué estado de oxidación tiene el cloro aquí? En el clorato de potasio. Para que esa Más molécula 5. sea neutra, claro, es más 5. ¿Sí? Inclusive el 5 es una de las valencias del cloro, así que está bien. ¿Y aquí qué estado de oxidación tiene que tener el cloro? Para que esta Menos molécula 1. sea neutra. Tiene que ser menos 1. Inclusive los cloruros, siempre que ustedes vean el cloruro, este es un cloruro de potasio, siempre el cloro va a estar menos 1. Entonces, de esta manera ahí tengo todo ese carnaval de colores. ¿Quiénes son los que han cambiado su estado de oxidación? El manganeso, El manganeso, el bien. cloro. Pasa de más El 4, cloro. bien. El manganeso pasa de más 4 a más 6. Aumenta su estado de oxidación. Y si el estado de oxidación aumenta, lo que nosotros decimos es que esa especie se oxida. ¿Sí? Entonces, manganeso, ¿qué pasa? De más 4 a más 6. Esta es nuestra semireacción de oxidación. Este se ha oxidado. ¿Sí? El cloro pasa de más 5 a menos 1, ¿sí? Más 5 a menos 1, pasando por el 0 en el medio, está disminuyendo su estado de oxidación y por lo tanto, si el estado de oxidación disminuye, nosotros sabemos que lo que sucede es que esa especie se está reduciendo. Entonces, en esta reacción, el manganeso se oxida y el cloro se reduce, porque estos dos electrones que deja el manganeso los tiene que tomar sí o sí el cloro, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar en una reacción quién se oxida y quién se reduce. ¿Bien? Vamos a avanzar ahora. Vamos a avanzar con la guía. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Haciendo un resumen muy general, hemos visto que la electroquímica va a estudiar la interacción entre la energía eléctrica y la materia, ¿sí? Cuando hablamos de materia, vamos a hacer referencia a las reacciones, básicamente redox. Una reacción es redox cuando hay intercambio de electrones. ¿Qué trae como consecuencia un intercambio de electrones? Una modificación o un cambio en los estados de oxidación de los elementos. Hay elementos que van a aumentar su estado de oxidación y eso es porque ceden los electrones y hay otros que disminuyen su estado de oxidación y eso es porque aceptan electrones, ¿sí? Se ponen más negativos, entonces obviamente el estado de oxidación debe disminuir. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación nos da una idea de la carga que tiene el elemento en la molécula, ¿sí? Y que sería la carga que se va a transferir si todos los enlaces fuesen iónicos, digamos, si siempre hubiese una transferencia completo total de electrones. ¿Bien? Esta es la guía que ya les voy a subir. Avancemos un poco más. Bueno, aquí tienen la resolución, aquí tienen un paso a paso, están mejor las figuritas de cómo van a ir, qué reglita usan en cada caso. Les muestro ahí el cálculo también que hemos visto, ¿sí? Fíjense que aquí colores para cada elemento, para no escribir tanto directamente con esa simbología, ¿sí? Aquí tienen una sal, bueno, ahí también tienen explicado el paso a paso de cómo ustedes van a calcular ese estado de oxidación, ¿sí? Y aquí tienen un ejemplo resuelto también para que ustedes vean de lo mismo que acabamos de hacer con las reacciones, pero en este caso ya aplicado a una batería de níquel y cadmio, que tienen estas reacciones. Una batería en la que se da esta reacción, ¿sí? Y por lo tanto, uno puede escribir así la reacción. Fíjense, ahí están los estados de oxidación todos escritos. Ahí se ve quién se oxida, quién se reduce. Bueno, todo eso van a tener en la guía para que ustedes lo revisen, ¿sí? Y esto sí es importante, que no lo he escrito yo ahora, pero que cuando uno lo que puede hacer es escribir cada una de esas reacciones en dos semireacciones, ¿sí? Una semireacción de reducción y una semireacción de oxidación, ¿sí? En este caso, fíjense que lo que pasaba era que el níquel que estaba más 4 pasaba a más 2 y el cadmio que estaba 0 pasaba a más 2, entonces yo podía escribir esa reacción. En las reacciones de reducción, los electrones son siempre un reactivo. Y en las de oxidación, los electrones son siempre un producto,
¿sí? La suma de una reacción de reducción más una reacción de oxidación me da lo que se conoce como la reacción redox global o general, ¿sí? Esta está escrita en términos de los iones nada más, ¿sí? No, de las cargas de los elementos que intercambian su estado de oxidación. No me importa el balanceo de toda esa reacción, que antes sí nos centrábamos mucho en eso. Entonces, ahora sí la pregunta del millón. Muy lindo, pero ¿para qué me sirve a mí saber qué es una reacción redox? ¿Para qué me sirve identificar la reacción de reducción, la reacción de oxidación y tener una idea aproximada de cuántos electrones intercambian? ¿Para qué? Bueno, ahora vamos a ver el para qué. El objetivo final de la electroquímica tiene que ver con la construcción de celdas electroquímicas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Fíjense que aquí yo les he puesto un ejemplito, ¿sí? Ese ejemplo lo tienen, obviamente ustedes lo van a tener en la guía. Es un experimento, ¿sí? Que inclusive los científicos que han desarrollado esta idea han empezado así, trabajando de esta manera. En este vaso de precipitado hay una solución de sulfato cúprico, ¿sí? Es decir, que tengo iones 2 más, ¿sí? Iones 2 más porque esta solución es una solución de sulfato cúprico. ¿Sí? Es una solución de sulfato cúprico. Es más, este color que se ve aquí es el típico color que le dan los iones 2 más a las soluciones acuosas. Y en ese vaso lo que hemos puesto ha sido un pedazo de zinc metálico. Fíjense ese color plateado que se ve, ese es el zinc metálico, el típico zinc que se conoce. Se sumerge el zinc metálico en la solución de iones de cobre, ¿sí? En realidad es una sal, es sulfato cúprico, pero siempre las sales se separan. Recuerden que ustedes han visto en soluciones los iones. Este es el estado inicial de la reacción, se lo deja un tiempo, ¿sí? Ahí solito en un lugar dentro del laboratorio, y cuando uno vuelve para acá, se encuentra con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado aquí es primero que no sabían qué, ¿sí? Porque la verdad es que era hacer un experimento, no se sabía qué había pasado. Nosotros ahora ya lo sabemos, ya les voy a explicar qué es lo que ha pasado. Pero lo que se encuentran es que la chapa esta de zinc tenía un color muy oscuro, ¿sí? Ahí en la solución se lo ve como negro, pero en realidad es más bien marrón. Y otra cosa que observan, fíjense, es la intensidad del color celeste. Aquí estaba muy azul y aquí estaba menos azul. ¿Y esa qué información me está dando? Si el color celeste es debido a la cantidad de iones de cobre 2, es que aquí tenía una cantidad inicial de iones cobre que aquí ha disminuido. Fíjense que aquí tengo menor intensidad de colores, tengo menos cobre. Cuando retiran la chapita de zinc, se dan cuenta y descubren que lo que tenía pegado arriba ese zinc, que era el color oscuro que ellos veían ahí, en realidad era cobre metálico. Lo que ellos descubren es que había cobre metálico, que el cobre se había depositado ahí, que el cobre 2 que estaba aquí se había reducido a cobre metálico, que es cobre 0, ¿sí? Esto es lo que ellos ven en esa reacción. Que yo tenía el zinc metálico, ¿qué otra cosa se dan cuenta? Cuando logran sacar todo este cobre sólido, cobre metálico que se había formado en la chapita esta de zinc, lo sacan, lo limpian. Cuando pesan la chapa de zinc, se dan cuenta que esta chapa que tenía solo zinc era más liviana, pesaba menos que esta que me han puesto originalmente. ¿Eso qué les lleva a pensar? No solo que el cobre se había depositado sobre el zinc, sino que parte del zinc se había disuelto, sería la palabra, se había disuelto, ¿sí? Había pasado zinc que estaba aquí a solución. Entonces lo que ellos descubren es que lo que sucede aquí es una reacción redox que ha sido espontánea, en donde lo único que han hecho ha sido poner en contacto los dos reactivos porque han puesto la chapita de zinc metálico en la solución de cobre 2 y que después de un tiempo encuentran que se obtiene cobre metálico, que es esta cosa negra que se ve aquí, y que como había menos zinc en la parte sólida aquí de lo que habían puesto originalmente, se dan cuenta que el zinc también se había disuelto. Entonces, ¿qué les lleva a pensar eso? Que esto es una reacción redox espontánea en donde había un intercambio de electrones. El zinc se oxida de zinc 0, porque fíjense que por nuestras reglitas este zinc es zinc 0,
el metálico, el sólido, donde está combinado es 0, pasaba de zinc 0 al ion 2+. Y el cobre 2+ pasaba a cobre 0. Eso es lo que ellos se dan cuenta y es lo que observan con este pequeño experimento. ¿Sí? Se dan cuenta, como les dice ahí, es que sucede una reacción espontánea. Hay una transferencia de electrones porque el zinc se oxida, ¿sí? Y le pasa los electrones al cobre y ese cobre se reduce. ¿Bien? Esta transferencia de electrones que se da aquí ha sido lo que se llama, vamos a poner otro color aquí, ha sido lo que se llama una transferencia directa, ¿sí? No, aquí se me marca todo esto. Una transferencia directa. Transfirieron directamente, una transferencia directa de electrones. ¿Por qué? Porque lo que he decidido poner la chapita de zinc sobre la solución de cobre y el zinc le ha dado los electrones al cobre y el cobre que está en solución los ha agarrado y se ha puesto metálico y obviamente ha quedado pegado ahí. Hasta ahí todo bien, se da la reacción sin problemas, pero después a alguien se le ocurre, y no es un alguien cualquiera, ¿sí? Sino son estos dos científicos que están aquí, ¿sí? A Luis Galvani y a Alejandro Volta, ¿sí? Esos son los dos, que se les ocurre ahora investigar todas las reacciones redox espontáneas que conocían, como esta, que esta es como la más común de todas, pero ahora lo que ellos proponían hacer y lo que terminan haciendo es que esa transferencia directa de electrones, ¿sí? No se dé. Lo que ellos dicen es, bueno, vamos a hacer algo que no se transfiera directamente los electrones y para que no se dé esa transferencia de electrones directa, lo que ellos proponen es separar físicamente a las especies que intercambiaban los electrones. Es decir, que en vez de tenerlo al zinc con el cobre 2, ¿sí? Zinc 0 con el cobre 2 así en contacto en un mismo recipiente, lo que ellos proponen es separarlos físicamente, ¿sí? Si yo los separo físicamente, lo que ellos pensaban es que esa transferencia de electrones se va a tener que llevar a cabo de un conductor externo, ¿sí? Porque no va a estar así en contacto. No es que el zinc ahí deja los electrones y el cobre nomás lo toma, sino que si yo los separo, este zinc se va a oxidar y va a tener que pasar por algún lado los electrones para el cobre. Entonces ellos separan físicamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir físicamente? Que no estén en contacto directo, ¿sí? Separan físicamente las especies esas que iban a intercambiar los electrones. En nuestro ejemplo sería no sumergir directamente la chapita de zinc sobre el cobre 2, sino armarlo de otra manera. Eso es lo que se les ocurre a Galvani y a Volta. ¿Y qué es lo que descubren? Que si ellos armaban de alguna manera un dispositivo, ¿sí? A medida que la reacción iba aumentando, o sea, que se iba dando la reacción, a medida que se daba ese intercambio de electrones, en un momento se establecía un flujo constante de electrones, era carga negativa moviéndose y obviamente carga en movimiento me da a mí electricidad. Eso es lo que ellos pensaban y es lo que han logrado hacer, ¿sí? Con muchísimas reacciones proponen ese experimento. Y por eso es que ahora esos dispositivos en los que se separa físicamente la oxidación de la reducción o la especie que se oxida de la especie que se reduce, reciben actualmente el nombre de celdas o pilas galvánica o voltaica, ¿sí? Por Galvani y Volta. Galvánica y voltaica. Nosotros, ¿cuál nombre usamos más? Generalmente se utiliza el nombre del primer científico porque las pilas son galvánicas y voltaicas, pero uno en general se acostumbra a una sola. A volt siempre, ¿sí? A Volta lo conocemos por la unidad de medida de la diferencia potencial, que hace que seguimos trabajando con él, ¿sí? Entonces, ellos separan físicamente a eso y construyen lo que se conoce hoy en día como una celda galvánica o una celda voltaica. ¿Y qué es una celda galvánica? Una celda voltaica es lo que nosotros conocemos como pila, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como pila es una celda galvánica. Y no es más que un dispositivo, un determinado arreglo experimental que lo que nos permite a nosotros es obtener energía eléctrica, ¿sí?
¿sí? A partir de una reacción redox que es espontánea. O sea, la reacción se va a dar solita. Pero ¿cómo hago para obtener la energía? Para obtener la energía separo físicamente la oxidación de la reducción y les genero un circuito a esos electrones para que circulen, para que en este caso vayan, por ejemplo, del zinc al hierro 2. ¿Sí? Les armo un circuito, les digo, ustedes, señores electrones, vengan por acá, ¿sí? Vengan por acá, no vayan por otro lado. ¿Por qué? Directamente no se pueden dar los electrones porque no están en contacto físico, entonces los separo físicamente y les construyo un caminito para decirle a los electrones por dónde van a ir. Como esa reacción redox es espontánea, es decir, que se da solita, los electrones hacen eso, me hacen caso y siguen el camino que yo les digo, ¿sí? Esa redox que nosotros hemos visto al principio, ¿sí? De zinc y cobre, cuando se la separa físicamente, lo que se obtiene, ahí le voy a disminuir un poco la... Al separarlo físicamente, lo que nosotros obtenemos es este dispositivo, ¿sí? Y este dispositivo es una pila galvánica, ¿sí? Porque tengo separado físicamente la oxidación de la reducción, por eso se llama pila, porque puedo generar energía, ¿sí? En este caso yo estoy midiendo una diferencia potencial, pero ustedes por física saben que cada diferencia potencial tiene incluido una corriente y tiene incluido una resistencia, ¿sí? Y esta pila, que es de la reacción que nosotros hemos visto al principio de zinc y cobre, esta pila galvánica recibe el nombre de pila de Daniel, ¿sí? La S esa, esta además es Daniel, ¿sí? Es la pila de Daniel, muy conocida, inclusive en el video de laboratorio está hecha la pila de Daniel, ahí la van a ver. Fíjense cómo es el dispositivo este en el que se ha hecho esa separación. Lo primero que tenemos son dos vasos de precipitados. En una tenemos una solución, y fíjense que ahí se ve el nivel de líquido, una solución de sulfato de zinc, les dice aquí, tengo sulfato de zinc. En esta solución de sulfato de zinc tengo sumergido, fíjense, tengo sumergido un electrodo de zinc, observen el colorcito ahí como está puesto. En el otro vaso de precipitado lo que he puesto es sulfato cúprico y lo que he hecho ha sido sumergir un electrodo de cobre, ¿sí? Metálico. Y esto negrito que ustedes ven ahí es un alambre. Este es el camino que yo les construyo a los electrones para decirle, ustedes vengan por acá, ¿sí? Usted, señor zinc, se oxida y cuando se oxida sus electrones tienen que seguir este caminito, tienen que venir por acá, por acá, por acá, que cuando vengan para acá y se sigan moviendo sobre ese metal, van a encontrarlo aquí al cobre 2, ¿sí? Entonces, esta sería como una transferencia de electrones que es más bien indirecta en el sentido de que no están en contacto físico. Entonces, al separarlos físicamente, les armo el caminito, ¿sí? Les armo el caminito de los electrones y los electrones vienen para acá. Por ese caminito por donde pasan los electrones, yo he puesto aquí en este caso un multímetro y lo que hago es medir una diferencia de potencial. Pero inclusive en el libro ustedes pueden ver que en vez de poner un multímetro hay imágenes de celda de Daniel que ponen un foquito, ¿sí? Si vos pones ahí un foquito, como esos electrones van a ir, se prende el foco, ¿sí? Cuando comienza la redox se prende. Pero esto, que es una pila que me genera energía, no se completa únicamente con la solución y las chapitas metálicas estas y el conductor externo, que es este cable que está ahí, que ahí está puesto de color negro, sino que es necesario conectar también las soluciones para evitar que estas soluciones se polaricen. Y eso lo hacemos a través de un puente salino, ¿sí? Este puente salino que ustedes tienen ahí es un tubo en U, que tiene una sal adentro, que aquí tiene unos vasitos porosos o algodón, nosotros le podemos poner algodón. ¿Por qué? Porque ese algodón puede permitir que el ion pase a la otra solución, o sea, la solución que tiene el puente pase al vaso sin que pase agua, digamos, ¿sí? O sea, el algodón se humedece, pero no me hace pasar agua, sino que me permite que al estar en contacto las soluciones, los iones puedan pasar. Entonces, como consecuencia, lo que nosotros tenemos es, con el puente salino, terminamos de cerrar este circuito y por este lado circulan los electrones, ¿sí? Para que se produzca la redox, y por el puente salino podríamos decir que se mueven los iones, de manera tal que aquí nunca tenga un exceso de cargas positivas y aquí nunca tenga un exceso de cargas negativas, ¿sí? Entonces tengo la electroneutralidad en las dos celdas. Cuando tengo eso armado es posible medir una diferencia
diferencia de potencial. Este multímetro lo que mide es la diferencia de potencial entre este electrodo de zinc y este electrodo de cobre, ¿sí? Y esto que obtengo aquí es una pila galvánica. Esa energía, esta diferencia de potencial obviamente es una energía, es una corriente que está circulando por ese circuito. Entonces lo que hacen ellos es eso justamente. Una reacción que era redox espontáneamente, separamos físicamente la oxidación de la reducción y armamos un dispositivo en donde le armamos el camino a los electrones y de esa manera ahí puedo obtener energía. Esta celda galvánica, como toda celda galvánica, tiene varios componentes que son importantes. El primero son los electrodos, ¿sí? Y cuando decimos electrodos, el electrodo se refiere a esta chapita del metal y esta solución en la que está sumergida, ¿sí? El electrodo, nosotros a veces cuando hablamos vamos a usar como si fuese un... no sé, vamos a armar, vamos a tener la chapita y la solución. Y esta chapita y esta solución, o sea, la chapa metálica sumergida en la solución, eso se llama electrodo. Fíjense que aquí les dice, una barra de zinc metálico se sumerge en una solución de sulfato de zinc y una de cobre tanto. El funcionamiento de la base de la celda se basa en un principio de la oxidación, eso es lo que ya hemos visto, pero en recipientes separados con transferencias de electrones a través de un conductor externo, ¿sí? Estas barras de zinc y cobre sumergidas en las soluciones, ¿sí? Sumergidas en esta solución es lo que se llama electrodos. ¿Y por qué se los aclaro? Porque muchas veces en el final la profe Cristina les dice, bueno, excepto los de industrial, los demás van a rendir el final con la profesora Cristina, ella les dice, ¿qué es un electrodo? Y ustedes le dibujan el metal. No, el electrodo es el metal sumergido en la solución. O si no, ¿qué hacen? Dibujan el metal y el vaso, pero no le marcan el líquido. Y eso es lo primero que dicen, ¿y ese vaso está vacío? ¿Entienden? Entonces ustedes cuando tienen la pizarra tienen que dibujar el líquido para indicar que la chapa de metal sumergida en esa solución. Bien. Entonces, fíjense que hay un electrodo donde se produce una reacción, de una de las semireacciones, en este caso aquí se produce la oxidación y aquí se está produciendo la reducción, que son las que están escritas aquí. Y esos electrodos ahora, dentro de un dispositivo como una celda, tienen nombre, ¿sí? En una celda galvánica, el ánodo es el electrodo donde se da la oxidación y se llama cátodo al electrodo donde se produce la reducción. Y eso es por convención de la IUPAC, ¿sí? En nuestra celda de Daniel, nosotros tenemos como reacción catódica, es decir, la reacción que se da en el cátodo, es decir, la reacción de reducción, a la reacción de cobre, que toma 2 electrones y forma cobre metálico. Y la reacción anódica es la reacción del zinc metálico, que forma zinc 2 más y libera esos electrones. Estos electrones que libera el zinc son estos que agarra después el cobre. Fíjense que en una reacción global, la reacción termina siendo de cobre 2 con zinc para formar cobre metálico y zinc 2 más, ¿sí? Los electrones se transfieren nada más, ¿sí? Pero mire qué importante el cambio de esos electrones. No aparecen en la reacción global porque aquí es reactivo de una, producto de la otra y eso se simplifica. O sea, es como que se los están dando directamente. Tómate lo doy. Pero en ese tomate lo doy a los electrones están cambiando mucho las especies. Un cobre que estaba con carga positiva disuelto en el agua pasa a ser un cobre metálico que no se solubiliza en el agua y que se forma sobre alguna superficie metálica que encuentre, ¿sí? Entonces, los electrones no aparecen en las reacciones redox globales, sin embargo, ese cambio que se observa aquí es debido a la transferencia de electrones. O sea, son muy importantes, aunque después en la global no los escribimos, ¿sí? Si nosotros no separamos físicamente a esta reacción, vamos a obtener eso que tenemos aquí arriba, ¿sí? Una transferencia directa de electrones. Aquí el trabajo que implica que los electrones pasen del zinc al cobre, no lo puedo aprovechar. Esto sería como un trabajo eléctrico, porque es un trabajo el movimiento de los electrones. Es algo inútil, porque aquí no me sirve. Pero lo puedo hacer súper útil cuando los separo físicamente, le doy la conducción, el caminito a los electrones y cierro el circuito con el puente. Ahí puedo obtener energía con esa diferencia de potencia. Bueno, otra cosa que es importante es el puente salino. Ahí ustedes después lo leen en la guía, ya les voy a subir.
porque me mantiene la electroneutralidad de las celdas. Si yo no tengo el puente, la reacción no se da porque se polariza en cuestiones de femtosegundos, se me polariza la celda y ya no, los electrones no se mueven. Bien. Y ahora hay otro concepto que es importante que a nosotros nos interesa saber, que es el concepto de potencial de celda, ¿sí? Ese potencial de celda es la diferencia, esa FEM, o sea, fuerza electromotriz, es la diferencia que existe, la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, y en este caso es entre el electrodo de zinc y el electrodo de cobre, que es lo que nosotros podemos medir. Fíjense que les dice, el flujo de corriente eléctrica es análogo a la caída del agua de una cascada debido a la diferencia de energía potencial gravitacional, ¿sí? O cuando hay diferencias de presión que se mueven los gases de la atmósfera, ¿sí? De una zona de elevada presión a baja presión. Bueno, la diferencia de potencial, digamos, es lo que permite ese movimiento de los electrones y la manera en la que va a fluir la corriente eléctrica, ¿sí? La diferencia de potencial se mide experimentalmente con ese voltímetro que ustedes han visto ahí o multímetro, que en general lo que se usa son multímetros que no solo miden diferencia de potencial, sino que uno puede cambiar ahí para medir la corriente que se mide en amperes o para medir la resistencia que se mide en ohm, por la ley de ohm, ustedes eso ya saben, ¿sí? Entonces, esa diferencia de potencial que yo veo es lo que se conoce como el potencial de la celda, ¿sí? Ahí en esa celda de Daniels yo armo toda mi pilita y la diferencia de potencial o la energía que puedo obtener tiene que ver con este valor que es 1,10 volts, ¿bien? Eso lo puedo medir, yo armo y siempre puedo medir, pero ¿cuál es esto después lo leen ustedes, seguramente, esto suelen pedirles en la teoría, así que lo leen, ahí les hemos dejado un pedacito escrito para ustedes, si no, en la clase de teoría seguramente les explican. ¿Por qué es importante ese potencial de reducción? Ese potencial, saber que cuando yo armo una pila, lo único que puedo medir es una diferencia de potencial. Yo puedo medir cuál es la diferencia de potencial entre el electrodo de zinc y entre el electrodo de cobre, ¿sí? No puedo medir el potencial de una sola. Pero si ustedes piensan, nosotros habíamos visto, que aquí un poco lo que les comento aquí, habíamos visto en la celda de Daniels, nosotros habíamos visto que había una diferencia de potencial en esa pila de voltaica armada con la reacción de cobre y zinc. Habíamos visto que había una diferencia de potencial de 1,10 volts entre el electrodo de zinc y el electrodo de cobre. La pregunta que uno siempre se hace es, obviamente eso tiene relación directa, esa diferencia de potencial con la redox, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Sí? ¿Quién aporta más? A ese 1,1 de diferencia de potencial, ¿quién aporta más? ¿Aporta más el cobre? ¿Aporta más el zinc? El aporte de los dos semireacciones, de la oxidación del zinc y la reducción del cobre 12 es la misma, ¿sí? No lo sabemos. En un principio no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos armado la celda de Daniels y hemos medido el 1,1. No podemos separar este 1. Hasta ahora no podemos decir este 1,1. De este 1,1 la mitad es del cobre, la mitad es del zinc. No podemos decir nada, ¿sí? Nosotros experimentalmente solo medimos este valor, pero no podemos sacar otras conclusiones más allá de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si ahora yo quiero armarla una celda y no tengo, por ejemplo, cobre? No tengo cobre, tengo hierro, pero yo necesito hacer una reacción redox. Si en vez de tener cobre tengo hierro, ¿me sirve? ¿Podré hacer también una reacción espontánea y podré generar energía eléctrica? Esa es la pregunta que uno siempre se hace. Y el problema, ¿cuál es? El mismo de siempre, que yo no puedo medir el potencial de un solo electrodo. Yo lo único que puedo medir son diferencias de potenciales. Pero muchas veces yo lo que necesito comparar son reacciones sin tener que ponerme a hacer el experimento porque eso implica un gasto. Y ese problema tiene solución. Ese problema se ha solucionado y la solución es crear un electrodo que se conoce como el electrodo estándar de hidrógeno, ¿sí? El electrodo estándar de hidrógeno es lo que se dice en electroquímica un electrodo de referencia, ¿sí? Y es esto que está aquí. Es un vaso de precipitado con una solución 1 molar de ácido clorhídrico
Fíjense el tubito y por acá se va metiendo el hidrógeno. Generalmente entra a una presión de una atmósfera el gas hidrógeno. Y aquí abajo tienen la chapita metálica, que es un electrodo inerte de platino. ¿Sí? Esto es un electrodo estándar de hidrógeno. ¿Qué tiene de bueno este electrodo estándar de hidrógeno? Que puede funcionar como ánodo, es decir, en donde haya una oxidación. El gas hidrógeno se oxida a protones y me libera 2 electrones. O puede funcionar como cátodo, que los protones que están en la solución, ¿sí? Que son del ácido,